Muy buenos días. Un gusto para mí estar acá con ustedes en esta conferencia pública. Me pongo de pie porque quiero presentar a mis compañeros, a los cuales aprecio, y me encanta que me hayan elegido para moderar este panel de los retos de América Latina. Quiero presentar en primera instancia a mi compañera Bettina Horst. Bettina, chilena, máster en Economía, con mención en Políticas Públicas de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Fue jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central en Chile y actualmente es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, la organización con la que es parte de la Red Liberal de América Latina. Consejera del Sistema de Alta Dirección Pública y, como dije antes, miembro de nuestra mesa directiva. Bienvenida, Bettina. Quiero presentar también a nuestra compañera de Brasil. Tenemos a María Elena Santos, actualmente responsable de la gestión en el Instituto Milenio. Tiene 14 años de experiencia, María Elena, como economista en el mercado financiero de instituciones como Itaú Asset, Banco Bradesco, Quest Investimentos, Mauá Capital y Busano Investimentos. Fue directora de privatización del Ministerio de Economía en el año 2019 y fundadora del movimiento Brasil sin privilegios. Bienvenida, Marilena. Seguimos con los caballeros de la mesa. Voy a iniciar con mi colega, amigo, vecino de país, Guatemala, Hugo Maúl, economista, por la Universidad de California de Los Ángeles, posee una especialización en banca central por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Es director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala. Es profesor de Economía y Metodología también en las universidades del Valle, del Istmo y en la Universidad Popular. Bienvenido, Hugo, a este panel. Continuamos con Venezuela, don Pedro Uruchurtu, bienvenido Pedro, vicepresidente de la mesa directiva de la Red Liberal para América Latina, coordinador de asuntos internacionales del Partido Liberal 20, partido venezolano que da la lucha por la libertad. Ha sido vicepresidente y director para América Latina de la Federación Internacional de Juventudes Liberales y ha trabajado con la líder opositora, María Corina Machado, en su oficina parlamentaria y ahora desde el Partido Liberal 20. Bienvenido, Pedro, es un placer que estés aquí. De México, don Alejandro Poiré, bienvenido, Alejandro. Alejandro es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que es una de las universidades no lucrativas de México y de las más prestigiosas de América Latina. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Harvard y ha publicado libros y artículos relacionados con democracia, opinión pública y libertad. Ha sido consultor en materia de excelencia gubernamental, migración y seguridad y secretario de Gobernación, el cargo más importante que ha desempeñado en el gabinete de gobierno. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Y cierro este panel con nuestro compañero ecuatoriano. Bienvenido, Alejandro, Santiago Carranco, profesor investigador titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, coordinador y editor del principal boletín que tenemos sobre Panorama Global, articulista para varios medios impresos y digitales. Ha sido parte de múltiples investigaciones académicas, grupos de trabajo y consultorías en materia de economía política, seguridad y relaciones internacionales. Es, por supuesto, un conocido articulista, capítulos en libros y recomendaciones de política pública que ha plasmado en estos documentos para el conocimiento de todos nosotros. Muy bienvenido, Santiago. Este es el panel de América Latina, aquí en Porto Alegre, Brasil. Agradezco a todos los brasileños la bienvenida que nos han dado a su ciudad y a todos los que hoy participan con nosotros para escuchar el tema fundamental de este panel, los retos de América Latina. Muchas gracias.
Ahora sí, compañeros, como dije antes, no voy a hacer un preámbulo largo porque la gente lo quiere escuchar a ustedes. La pregunta de fondo que todos queremos, de los que queremos la respuesta es, ¿cuál es el principal reto de los múltiples retos que tenemos en América Latina, que son muchos, de carácter económico, social, político, ambiental, de todo ese conjunto en sus países? ¿Cuál es el principal reto que ustedes enfrentan? Y vamos a iniciar con la compañera Maria Helena Santos. Muito obrigada. Eu vou falar em português. Infelizmente, o meu espanhol é muito ruim. Vocês não vão querer passar por isso. Eu acho que é muito difícil falar disso, escolher um desafio. Mas o principal desafio do Brasil é, de fato, que a gente não cresce. A gente não cresce faz tempo. Eu tenho 40 anos. E, se a gente pegar nessas 4 décadas, a renda média aqui no Brasil cresceu 0,6% ao ano. Isso significa que, para dobrar a nossa renda média, a gente levaria 120 anos. Nesse mesmo período, a gente viu o mundo, né, crescer bastante, em 2 décadas, dobrar de tamanho, e a gente realmente ficou para trás. É triste também saber que, se a gente olhar o período mais curto, isso é ainda pior. A gente regrediu, né? Se a gente pega os últimos 10 anos, a gente regrediu. Então, e o que está por trás disso? Uma falta grande de competitividade. E, por isso, eu fico muito animada em ver esse painel aqui, porque eu acho que vocês podem nos ajudar muito a mudar esse quadro. Essa falta de competitividade tem muito a ver com que, hoje, no Brasil, infelizmente, nós somos um país de privilégios, né? E isso começa dentro da própria administração pública. A gente tem um país que tributa muito, a gente tem a maior carga tributária dentro dos países emergentes, a gente tem a pior combinação dívida-juros do mundo. Isso tudo porque nós gastamos muito. A gente tem um Estado brasileiro que gasta 40% do PIB, só que isso definitivamente não se traduz em um bom atendimento para a população. Eu acho que, nesse sentido, a Europa pode nos dar muitas luzes. Eu falo que uma das coisas que, com muita tristeza, né, dessa nossa incapacidade do setor público de fazer o mínimo, é o nosso fracasso na educação. Hoje, 38% dos alunos universitários no Brasil são analfabetos funcionais. É isso mesmo. Eu falo 4 em cada 10, praticamente, porque a maioria das pessoas no Brasil não entendem uma fração simples. Então, isso é muito triste. E a gente foi o país que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Então, o que já era muito ruim tende a piorar. Isso mostra que a gente tem um sistema de educação fracassado, e não é por falta de recursos. Nós gastamos bastante, 6% do PIB, mais do que países da OCDE. A questão é que não chega ali, porque você não tem os instrumentos. Um bom gestor, hoje, no Brasil, ele não tem os instrumentos. A gente não tem nenhum tipo de meritocracia, né? A gente não tem como avaliações que levem em conta, por exemplo, a aprendizagem do aluno. Então, a gente carece de uma reforma administrativa realmente profunda, que faça com que o setor público volte a pensar na população brasileira. E, hoje em dia, ele não faz isso. E eu acho que a experiência da Europa em relação a isso é muito, muito benéfica, né? Pode nos ajudar muito nesse sentido. Fora isso, a gente tem outros problemas. Nós temos um país, quando a gente fala de competitividade, a gente precisa de uma economia aberta. A gente está falando de, né, a gente precisa de inovação. E o Brasil ocupa uma das piores posições em relação a isso. Temos uma economia extremamente fechada. Vivemos num manicômio tributário. A gente gasta 1.500 horas para pagar impostos no Brasil. Desde 1988, quando veio a nossa Constituição, a gente tem 4 alterações por dia, 4 alterações por dia de alguma coisa relacionada a tributos no Brasil. Absurdamente regressivo, é sobre o consumo. Quem mais paga são exatamente aquela população mais carente. Então, a gente também precisa mudar isso. Ou seja,
parece é tanta coisa, mas ela, quando a gente pensa, ela está ligada de alguma maneira. Por que é tão difícil mudar tudo isso? É tão difícil porque tudo isso bate com interesses, né? E a gente, por isso que eu falo, o grande mazela de ser um país de privilégios. A gente precisa enfrentar toda essa questão corporativista, patrimonialista. A maioria dessas mudanças que a gente precisa, e eu só citei algumas aqui, acho que tem outra que também é bastante importante, a gente tem estudado isso muito lá no Milênio, é a questão da segurança jurídica. A gente tem o judiciário mais caro do mundo, 1,4% do PIB. Tudo no Brasil é diferente. É tudo mais e pior. Mas a gente tem o maior número de processos. Por quê? Porque não existe nada como... Não existe jurisprudência. As decisões são tomadas e se muda de opinião, inclusive na nossa instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente teve a ideia, né? A gente decidiu que poderia ter prisão após condenação em segunda instância, depois voltaram atrás. Então, a gente não tem precedentes. Então, a gente padece de segurança jurídica. A gente precisa urgentemente de uma reforma do judiciário também, para que isso mude e tire essa sensação de impunidade, né? Então, tudo isso aqui passa pelo Congresso. E, da maneira que a gente tem hoje a nossa Constituição, muitas vezes passa por 3/5, né, desse Congresso. E o que eu vejo, e fico muito feliz de vê-los aqui todos, é que é muito importante que a gente tenha parceiros, né? Parceiros que tragam boas experiências. Agora, talvez a gente tenha, com essas negociações em relação à entrada na OCDE, né, com tudo isso que está acontecendo, quem sabe vocês podem nos ajudar a trazer essa luz, a mostrar como esse é um caminho que vai trazer frutos e que vai fazer com que, finalmente, a gente consiga crescer. Então, fico muito animada e muito feliz de participar. Muchas gracias, María Elena. Nosotros también estamos muy felices de participar. Y evidentemente, María Elena no nos dijo el problema principal de Brasil, sino que nos hizo un listado exhaustivo. Muchas gracias, yo creo que nos quedó muy claro. Vamos a tratar de concentrarnos en el principal, pero entiendo lo difícil que es para cualquiera de los panelistas hablar de uno o dos problemas únicamente en sus países, con la complejidad de países tan grandes, en este caso como Brasil, tan diverso como presentó María Elena. Bettina, en Chile, ¿cómo estamos? Gracias, Marielos. Bueno, para mí es más fácil hablar solo de un problema, porque tenemos un gran problema. La verdad que siempre nos invitaban a los chilenos a estos foros internacionales como la estrella de luz de la región, el ejemplo a seguir, cómo ustedes tenían esta economía tan liberal, tan abierta, una sociedad proclive al mercado, alejado del Estado. ¿Por qué lo lograban ustedes y por qué el resto de Latinoamérica quizás estaba en una situación más de fractura permanente, instituciones fallidas y problemas una democracia debilitada, etcétera? Y la verdad que mi respuesta siempre fue, no es que seamos ni mejores, ni peores, ni más inteligentes, ni culturalmente más promercado, ni nada, sino es que porque teníamos una constitución que efectivamente era una constitución que entregaba un rayado de cancha en el cual jugaban los distintos actores con poderes del Estado, con atribuciones y con independencia, con contrapesos, y eso permitía que a partir de eso se construyeran políticas públicas que permitieran al país avanzar. Hoy día, como muchos saben, estamos en un proceso de una nueva propuesta de texto constitucional. Ya se terminó de escribir el borrador por parte de la Convención Constitucional que se convocó hace un año atrás. Es un texto escrito por principalmente el Partido Comunista y gente a la izquierda del Partido Comunista. Probablemente muchos países no entienden que algo sí pueda existir. Bueno, pues acá existe. ¿Y a qué me refiero? Lo que se han llamado los ecoconstituyentes, una constitución extremadamente indigenista y que al final del día son banderas de lucha que se levantan no necesariamente pro la ecología o pro pueblos indígenas, sino es que más bien a favor de ideologías más radicales y más autoritarias como lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué llegamos a esta situación? Muchos de ustedes pueden pensar, bueno, si Chile cae y si Chile retrocede, entonces quizás el modelo que nosotros defendemos en base a la libertad,
el modelo liberal, quizás no es el modelo a seguir, ¿no es cierto? Si Chile fracasó, ¿cómo vamos nosotros a lograr implementarlo si eran el ejemplo a seguir y, bueno, fueron para atrás? Y yo creo que hay, dentro del desafío, algunos matices dentro de eso. Yo creo que el gran problema que tuvimos en Chile, y eso es una lección que hay que sacar, y me da culpa también que hacer, no hubo una defensa de lo que se implementó en Chile en las últimas 30, 40 décadas. Por el crecimiento económico, porque todos los planillas Excel, todos los gráficos demostraban cómo la pobreza caía del 70 al 8%, que cómo la clase media era cada vez una clase media más consolidada, cómo había cada vez más movilidad social. Muchos políticos pensaban que por los buenos resultados, la ideología, el modelo se defendía solo. Y políticamente, permanentemente fue atacado, por izquierdas e incluso por derechas, gente de derecha, porque era más políticamente correcto abrirse a temas nuevos como hablar de igualdad, olvidémonos de movilidad, hablemos de pobreza relativa y no pobreza absoluta, todos los slogans que finalmente la izquierda a nivel internacional va implementando y que llevó a buena parte de nuestros políticos jugar en esa cancha. Entonces, se perdió la defensa de las ideas, falta de liderazgo, falta de convicción, pueden ser múltiples temas, pero la lección, yo creo que la principal lección y el problema en que estamos nosotros es porque no hubo una defensa política, hubo una defensa de los centros de estudios, cultural, pero uno es un actor más. Entonces, para avanzar en las ideas se requieren, obviamente, ganar la pelea de las ideas, ganar la pelea cultural, pero también en el foro político, en el foro de los matinales, de los programas de la televisión, ¿no es cierto?, en los foros más ciudadanos. Hoy día, el 4 de septiembre, tendremos un plebiscito en el cual se tiene que aprobar o rechazar esta nueva propuesta de constitución. No es una propuesta de una nueva constitución, es un programa de gobierno de la izquierda, no es una constitución que establezca equilibrio de poderes, no es una institución que genera estabilidad, institucionalidad, sino es que es un detalle, ya es de la más va a ser la más extensa de América Latina, estamos casi en 500 artículos, pero también por la definición específica que contiene. Y el principal, yo siendo economista, pero el principal riesgo que veo no es tanto, bueno, toda la parte económica es muy mala porque avanza hacia un Estado que se incorpora mucho a la economía, con mucha capacidad de decisión y mucha planificación, pero más que eso es la debilidad del sistema político, porque todos sabemos es que el sistema político no está fortalecido, efectivamente no cuente con un buen sistema de contrapesos al Ejecutivo, al Legislativo, dentro del Legislativo, la captura por el poder total es muy fácil. Y yo creo que, a pesar de lo malo que es, en forma transversal, la nueva propuesta en términos generales, lo más preocupante, sobre todo para la estabilidad futura y la democracia en nuestro país, es lo que hoy día está redactado en materia de sistema político. No me quiero alargar más. Gracias, Marielo. Muchísimas gracias, Bettina. Muy clara tu exposición. Pasamos entonces a preguntarle a Santiago cuál es el principal reto o los principales retos que enfrenta en este momento el Ecuador. Muchísimas gracias, Marielos, y felicitaciones a la Fundación Naumann y a la Red Liberal por hacer estos espacios tan importantes justamente para hacer un pantallazo y un contexto de lo que sucede en nuestra región. Bueno, voy a hablar principalmente desde Ecuador y atendiendo ciertas cuestiones comunes en la región andina, y también pido perdón y permiso por generar ciertas explicaciones reduccionistas sobre cuestiones muy complejas que son las que embarcan esta pregunta de los desafíos. Y quiero decir que, bueno, nuestro principal desafío ahorita, en este momento, es el peligro de las democracias que tenemos en Ecuador. Les voy a explicar por qué. Porque tiene justamente un tinte económico. Nuestra composición económica y política históricamente ha sido justamente desarrollada a partir de economías primario exportadoras en sí. Primero exportadoras definidas exactamente en cuestiones de extracción mineras y extracciones de combustibles fósiles. Ahora bien, por otra parte, nuestras
alternativas industriales siempre han sido encapsuladas en sí por ciertas élites, las cuales han permeado también las instituciones gubernamentales. Esta composición económica primario exportadora más una alternativa industrializada, la cual ha sido cooptada en sí, ha generado justamente una situación de oportunidades para pocos, sobre todo en los centros urbanos, y ha dejado estados altamente concentrados a las poblaciones rurales y en ciertos espacios fuera de la capital bastante abandonados. Aquí es donde justamente han aprovechado mafias internacionales, economías informales, economías paralelas, economías criminales, para cooptar estos espacios y dar justamente oportunidades que tradicionalmente no las hemos tenido por esta composición económica y por esta falta justamente de aperturismo en las industrias que nosotros mantenemos. Ahora, este es el principal desafío justamente, porque estas economías informales, ilegales, criminales, han crecido a tal punto que están permeando directamente en las instituciones políticas, haciendo frente justamente a estas industrias que han tenido de una u otra manera el control tradicional. De hecho, ya tenemos elecciones seccionales que se vienen y en varias ciudades importantes. En el Ecuador tenemos una constitución y un plan de descentralización que empieza desde lo más bajo, juntas parroquiales, ciudades, municipios, provincias. En las últimas elecciones, en las juntas parroquiales rurales, ya vimos este problema, que muchos de los candidatos estaban siendo en sí financiados justamente por dineros de mafias transnacionales. Ahora ya tenemos grandes ciudades en las cuales están existiendo candidatos abiertos y financiados justamente por el crimen transnacional. Me parece que esto es un grave problema justamente para el pacto democrático, ya que transgrede directamente justamente el pacto social que nosotros, sí, como estados debemos mantener. Y ahí vienen justamente los principales desafíos. Me parece que uno de los principales desafíos que tenemos como Ecuador y hasta cierto punto como región andina sería restablecer estas instituciones democráticas, combatir la corrupción y combatir justamente esta permeabilización de mafias transnacionales en nuestros sistemas políticos. Y por su parte, esto tiene que también que venir acompañado con una reforma económica que ha sido muy compleja de realizarlo, el cual tiene que primarizar en su defecto una ley o un sistema legal antimonopólico. De esta manera vamos a poder generar oportunidades, las cuales justamente por esta falta de aquellas se han generado estas situaciones tan graves que mantenemos en nuestros estados. Me parece que este es uno de los desafíos más importantes que tenemos en Ecuador y vuelvo a repetir, lo siento por la simplificación de un tema tan complejo. Muchísimas gracias, Santiago. Claro y preocupante el panorama que presentas del Ecuador. ¿Qué les parece si pasamos con Hugo a Guatemala? Bueno, muchas gracias, Marielos, gracias por la invitación y la cordial acogida de Porto Alegre a todos nosotros. Y una respuesta corta, todos los anteriores más lo que van a decir. Ese es el problema. Es el problema de Centroamérica. No voy a insistir en eso, voy a tratar de agrupar todo esto en un gran problema para mí, es una erosión institucional agravada. No voy a hablar por Costa Rica porque tú pudieras hablar por Costa Rica, pero entiendo que tampoco son tan diferentes como eran antes. Les pasa algo de Chile. La Suiza de América pues sigue siendo la Suiza de América, pero habitada ahora por habitantes que parecen más centroamericanos que suizos. Pero en fin, yo creo que Guatemala, no estoy convencido, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, lo que está ahorita sufriendo es una grave amenaza a los principios básicos de una democracia liberal, que es la división de poderes, los pesos y contrapesos y los órganos de control. De una manera u otra han llegado gobiernos que han logrado cooptar estas instituciones por métodos democráticos, hay que decirlo, han sido electos, han obtenido mayorías, y los mecanismos para elegir a estos funcionarios o juntas directivas o cortes supremas, lo que sea, lo han logrado controlar. Hoy tenemos una consolidación del poder que no se miraba desde tiempos los militares. Eso con una grave agravante, que es lo que decía Santiago, una mezcla
mortal y poderosísima del crimen organizado y la corrupción en la cosa pública. Entonces, antes que había una separación entre las actividades del crimen organizado y el Estado, cada vez es más difícil poder separar y decir dónde termina una y en dónde empieza la otra. Y todo esto sumado a un problema de efectividad del sector público. Tenemos sectores públicos pobres, sectores públicos clientelares que no dan soluciones de largo plazo ni efectivas a nadie. Todo eso a lo que nos ha llevado, y creo que es lo que está pasando hoy en Centroamérica, es a populismos de izquierda o a populismos de derecha, que comparten una misma característica, y es que todos son rebeldes de los Estados Unidos. Entonces, esa hegemonía que estábamos acostumbrados, que la embajada americana decidía las cosas más importantes en nuestros países, donde una llamada del Departamento de Estado alineaba a todos los que estaban desalineados, cada vez es menos visible, cada vez nuestros gobiernos son más rebeldes y cada vez voltean a ver hacia regiones donde no deberían estar viendo. Ortega voltea a ver a Venezuela, que no sé qué ve ahí, o voltea a ver a Irán. Bukele en El Salvador voltea a ver a la China, voltea a ver también a Irán. Buscan partners, amigos que sufren del mismo mal. En el caso de Honduras es reciente la llegada de la nueva presidenta, pero también es más de lo mismo en el caso de Guatemala. Después del combate a la corrupción que hubo, un episodio muy particular guatemalteco donde la cooperación internacional y Naciones Unidas quiso imponer la ley, que somos incapaces los guatemaltecos, estamos en una polarización como nunca antes vista ni en tiempos de la guerra interna. Entonces te terminaría diciendo, Marielos, que además de todo lo demás que siempre hemos vivido, lo que más me preocupa es que esta primavera democrática, si le pudiéramos llamar de alguna manera el periodo post-80s, donde los países regresamos al menos a una democracia de tipo operativo. Yo estoy viendo que cada vez llega a su fin y lamentablemente el ascenso de gobiernos autoritarios. Y en lo demás, pues sí, todo lo que ya dijeron se aplica y seguramente todas las demás malas prácticas que puedan seguir avanzando en este foro también adolecemos de eso. Muchísimas gracias, Hugo. Quiero comentarle a los participantes que hacia el final en este panel vamos a tener un espacio para preguntas del público. Entonces, para que las vayan pensando, después de escuchar a los compañeros, todavía nos faltan Venezuela y México, sobre qué elementos llaman la atención y qué podríamos estarles preguntando adicionalmente de parte de ustedes a ellos. Continuamos con México. Alejandro. Muchas gracias, Marielos. Muy buena tarde y muchas gracias a todos por su tiempo, su escucha y la invitación de la Fundación Naumann. Si uno ve el panorama de la política contemporánea en México, su economía, sus retos sociales, uno diría que los principales problemas es que tenemos una pésima política en materia de seguridad, una pésima política en materia de energía, una pésima política en materia de salud, pero la verdad es que el problema no está ahí. El problema está en que México vive una crisis de su sistema de partidos que se refleja en un gobierno que tiene una autoconcepción de hegemonía democrática, que después de una elección muy copiosa y absolutamente legal a su favor, con mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y cercana a la mayoría calificada en el Senado, fue seguida por una elección intermedia en donde perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero han intentado de manera más o menos sistemática ir debilitando una serie de poderes autónomos, la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de la autoridad electoral, el desmantelamiento de toda una serie de órganos regulatorios técnicos, pero el problema no ha sido solamente ese impulso hegemónico o autoritario, sino que la calidad de los liderazgos opositores es igualmente pobre. Y con estos liderazgos opositores que son identificados por la población, no solamente en la retórica del gobierno como parte de una élite corrupta, neoliberal, etcétera,
sino genuinamente identificados con una serie de fracasos, particularmente durante el gobierno anterior, en materia de consolidación del Estado de Derecho, en materia de defensa de las libertades, en materia de promoción y ampliación y acceso efectivo a la justicia, etcétera. Esta configuración del sistema de partidos, tanto del lado de la coalición gubernamental como del lado de los partidos opositores, ha significado una aceleración del debilitamiento de la democracia en México, que viene aproximadamente, según por lo menos el índice del Economist, de 2013 para acá, y que viene en una tendencia aún más acelerada hacia abajo. El impacto de ello es todavía está por verse. Ciertamente estamos en un horizonte de renovación electoral hasta el 2024, pero que ya se está ilustrando, y hay dos escenarios que quiero subrayar dentro de este fenómeno de crisis. Uno es de la consolidación de una perspectiva de retroceso democrático, autoritaria, y la otra probablemente sea de un cierto freno a ello, en un escenario de una derrota del gobierno, pero en cualquiera de los dos escenarios México va a estar enfrentando una crisis fiscal, México va a estar enfrentando los estragos de 6 años de una política de impunidad absoluta por parte de delincuencia organizada, de una crisis educacional y una crisis de salud por un manejo muy desaseado de la pandemia, y desde luego de una extraordinaria cantidad de oportunidades perdidas en términos de reactivación económica y reintegración a Norteamérica, que no hay que olvidar que después del saldo de los 4 años del gobierno de Trump, de los pocos países que lograron renovar acuerdos comerciales con Estados Unidos fue México, y sin embargo esa oportunidad para aprovechar nuevas cadenas de suministro, nuevas cadenas de integración económica ha sido absolutamente dilapidado. Y en ese contexto vamos a seguir enfrentando a una población con enormes demandas insatisfechas, algunas aún más profundas, y con una élite política con escasa legitimidad para mostrar resultados. Es diferente la legitimidad que ha tenido el gobierno actual como una alternativa de cambio y la del propio liderazgo de López Obrador, a la que se le va a exigir a un nuevo gobierno de Morena en un sexenio posterior, o a cualquier gobierno de otra coalición que va a enfrentar la necesidad de atender el desastre de política pública, que no es exclusivo de la administración actual. Algunos de estos problemas ya venían de antes, pero yo diría que estamos enfrentando, para tratar de responder a tu pregunta, Marielos, y decirlo en una sola frase, o a un problema de una élite política de escasa legitimidad, de poca capacidad de vinculación directa con la población, que es algo de lo que ya se ha hablado para otros contextos, y de capacidades de gestión y de creación de soluciones públicas sumamente limitadas ante retos de atención de problemas sociales y económicos que se están acelerando. Entonces es un escenario muy complejo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Queda claro que México también enfrenta problemas serios, y vamos a concluir este bloque de desafíos con uno de los países que posiblemente tenga de los grandes desafíos, los grandes, es el compañero Pedro de Venezuela. Gracias, Marielos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias a todos, gracias por supuesto a la Fundación Naumann por la invitación, y a todos mis compañeros que, bueno, estar acá. No sé qué tan bueno es estar de último, ¿no? Eso es un indicador de cuál es el desafío, ¿no? Y yo comenzaría diciendo que el desafío de Venezuela es Venezuela en sí misma. Es decir, es volver a tener un país, desde el punto de vista de lo que es la democratización de un país. Es decir, yo creo que el gran desafío que tiene Venezuela como un punto de partida es lograr su democratización. Pero paradójicamente esa democratización es apenas, o sería apenas, el primer paso de una reconstrucción institucional en un país que está prácticamente destruido en todos sus indicadores. O sea, basta con ver todos los índices del que quieran: libertad de prensa, libertad económica, instituciones, Estado de Derecho, en todos estamos en los últimos lugares. Es decir, eso, así como es un desafío, nosotros, al menos quienes estamos allí y creemos que es posible llegar a una solución en algún momento, también puede ser una gran oportunidad.
porque eso implica que podemos refundar un país prácticamente desde las cenizas, ¿no? Pero al final también la democratización de Venezuela como desafío pasa necesariamente por la búsqueda de un acuerdo que al menos contemple dos cosas. Lo primero, que quizás es lo más urgente, es la dimensión humana en el país. Es decir, es el tema humanitario, es toda la situación de, digamos, de pobreza y de miseria que existe y que afecta directamente a la gente y que además tiene un componente migratorio que ha afectado a toda la región desde el norte hasta el sur, en su conjunto, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, Venezuela allí representa un gran desafío y también representa un desafío en cuanto a la propia naturaleza del régimen que ocupa el poder en Venezuela. Es decir, porque es un régimen de vocación autoritaria, pero de naturaleza criminal, lo cual lo hace mucho más complejo a la hora de buscar una resolución y a la hora de entender o cómo sería o cómo debería darse una solución con respecto al tema venezolano. Entonces, allí hay como un poco, tomando en cuenta además que es un régimen que viola derechos humanos sistemáticamente y que además comete crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay un componente de justicia internacional en por medio, que además hace que cualquier proceso de negociación y entendimiento, digamos, tenga cuidado de no caer en la impunidad, porque es un régimen que está vinculado a una dinámica criminal muy perversa. Pero además, creo yo que el desafío de Venezuela, y con esto puedo ir cerrando la idea, ciertamente es como país volver a ser un país, pero tiene un componente además, que es que no puede entenderse el desafío de Venezuela si no se entiende su implicación a nivel regional. Es decir, el régimen como un foco de irradiación en dos perspectivas. Una perspectiva geopolítica, de vinculación con actores como Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba, evidentemente, que forman parte, digamos, de la influencia geopolítica y que hacen que haya una incidencia en toda América Latina, con Venezuela como foco, y además de una vinculación a actores criminales o del crimen internacional organizado que hacen vida en Venezuela y en parte pues de todo lo que hemos estado mencionando y que han ido permeando en la política, y al mismo tiempo la exportación de un proyecto ideológico que durante las últimas 2 décadas ha tenido impacto en toda América Latina, con matices, con variaciones, con mayor grado o menor grado de incidencia, pero que al final es un proyecto que se ha exportado en toda la región, ¿no? Y que, bueno, entre Cuba como quizás madre fundadora del modelo, el castrismo, pero en general ha sido un modelo que se ha ido pervirtiendo ideológicamente en toda la región. Entonces, yo creo que al final la comprensión de esa naturaleza del régimen criminal va a ser determinante para cualquier proceso de solución, que yo creo que al final sí va a tener que terminar en una negociación, en un acuerdo, pero que tiene que ser un acuerdo que no olvide el tipo de actor que se está enfrentando y qué mecanismos de la comunidad internacional tienen que involucrarse para que la presión hacia un actor que es, más allá de político, criminal, pueda ser presionado para generar una democratización en el país. Y ahí yo creo que está el desafío en cuanto a los incentivos que tiene que buscar tanto el liderazgo interno como la comunidad internacional para tratar a un régimen que no solo es un problema para Venezuela, sino que desestabiliza a toda una región y que al final, bueno, está condenando al más del 90% de sus ciudadanos a la pobreza extrema. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Hemos escuchado de la presentación de los 6 expositores varios elementos en común. Todos pusieron mucha atención y sonó el término de crimen organizado en casi todos los países. Es terrible, ¿verdad? Como latinoamericanos, esto es un golpe enorme, teniendo un continente absolutamente rico en recursos naturales, en su gente, y escuchamos crimen organizado desde México hasta bajando acá al Brasil. Adicionalmente, nos decía la compañera María Elena, falta de competitividad y una alta carga tributaria. Igual, muchos de nuestros países están caracterizados por esa alta carga tributaria, o sea, está la locura, como dijeron, como mencionaron, el manicomio tributario, ¿verdad? Esto de que todo el mundo quiere impuestos para todo, ¿verdad? Como la solución, sin entender el impacto que tiene en la competitividad de nuestros países, una competitividad que enfrenta grandes retos en este siglo XXI. Y el otro elemento relevante es la gestión institucional. Se habló, todos mencionaron una erosión de las instituciones, ¿verdad?
Y Bettina enfatiza un elemento fundamental en el caso de Chile, que siempre ha sido ejemplo y un ícono en la región, es no se hizo la defensa del modelo, ¿verdad? Pero contrasta con lo último, y con esto cierro para pasar a la siguiente parte, con lo que dice Pedro. Es que hay otros que sí hacen la defensa de su modelo y lo hacen día a día. Y literalmente hay adoctrinamiento cotidiano, sin pérdida de tiempo, constante, hablando de logros inexistentes, pero que ellos hacen realidad. Porque de tanto decirlo, el pueblo termina creyendo que hay algún logro. Y lo peor, porque lo dijeron los compañeros, porque en otros países, ¿verdad? Se mencionó a Bukele de El Salvador, ¿verdad? Se mencionó a Nicaragua, buscando como referente estos países donde las libertades no existen, pero que venden el modelo de manera exitosa y algunos los escuchan. Y los podrían escuchar más países, Hugo, en Centroamérica. Podría ser que golpeen más y lleguen a más países en Centroamérica y en el resto del continente. Entonces sí, esa lección aprendida de los modelos exitosos como Chile se defienden, pero se dice día a día de esos logros para que la gente lo entienda. Y creo que es una lección porque yo como costarricense creo que tengo el mismo problema que Chile. Nosotros hemos tenido un modelo exitoso, pero no lo defendemos. Pero constantemente los otros lo atacan, buscan las vulnerabilidades de ese sistema y hablan en contra. Y los dejamos hablar en contra y no hablamos a favor. Entonces, una lección excelente el comentario de Bettina para cómo abordar esto y obviamente Pedro con todo lo bueno que ellos dicen que hacen en el régimen de Maduro. Con esto pasamos, compañeros, a un elemento de unificador. Ya casi pasamos a las preguntas, no te preocupes, sí va a haber tiempo. A un elemento unificador, este segmento es más corto, pero estos 6 expositores de lujo que tenemos aquí, compañeros que conocen la realidad de sus países, la han vivido, trabajan en eso. Les vamos a pedir que hagan el esfuerzo de entonces, en ese conjunto y con lo que hemos discutido el día de ayer, en los equipos de trabajo del taller que tuvimos con Relial, díganos cuál es el reto regional o los retos regionales. Como región, ¿qué enfrentamos? Ya no solo como países, ¿verdad? Y no nos veamos separados, porque tendemos a pensar en México allá en el norte, en Centroamérica, ahí en el puente, a veces no mencionados en muchas ocasiones, pero afortunadamente aquí sí. Y, por supuesto, una Sudamérica tan grande en extensión y en población que parece que es el centro de toda la discusión, pero no, somos toda América Latina, de México a Argentina, y nos falta Caribe, ¿verdad? Que no está aquí. Somos mucho más. Y eso es bueno porque en la medida que sumamos riqueza, sumamos territorio, sumamos cultura, sumamos mar territorial, sumamos todo. Y muestra lo enorme de nuestra posición, ¿verdad? Y la fortaleza de nuestras posiciones en el entorno internacional, porque somos realmente un continente con muchísimas oportunidades y riquezas. ¿Cuáles son los retos, compañeros? Vamos a iniciar, más bien, ¿quién quiere iniciar con los retos? ¿Cuál de ustedes? Ya, Hugo, ¿ve? Hugo. Los retos de la región, Hugo, por supuesto. Ser más eficientes, así pasamos el micrófono en línea recta. No, miren, yo creo, escuchando lo del Mercosur, con todo respeto, lo voy a usar de ejemplo para mostrar el principal reto que creo que nosotros tenemos. Ustedes hablan de un acuerdo, hablan de mecanismos de diálogo social, etcétera. Yo les invitaría a que miren la experiencia centroamericana con el acuerdo de asociación con Europa, porque lo firmamos, pusimos muchos de estos elementos en la práctica. Bueno, no en la práctica, en los papeles, pero en la práctica los resultados son muy difíciles de lograr, y lo digo por la sencilla razón. Carecemos nosotros de las instituciones políticas y de la voluntad política de verdad generar mecanismos de integración que vayan más allá de la pura retórica política. Entonces, eso no quiere decir que la integración no sea importante.
Centroamérica firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y ha firmado un acuerdo de asociación con Europa, pero ustedes ven lo que ha pasado y es que pusimos el ojo izquierdo a ver a Estados Unidos y pusimos el ojo derecho a ver a Europa y todos nuestros esfuerzos se van en esas dos vías, pero nos olvidamos del potencial que tenemos intrarregionalmente. Centroamérica en ese sentido son 5 pequeños países, 6 si ponemos a Belice, 7 si ponemos a Panamá, donde cada quien mira cómo hace lo que puede para aprovechar Europa, para aprovechar Estados Unidos, pero no para aprovecharnos nosotros mismos. Alguien dijo en el primer panel que nosotros nos quedamos en el mismo lugar, pero el mundo cambió. Eso hoy nos ofrece una gran oportunidad con la nueva redefinición que va a haber en la globalización, pero tenemos que entender que no solo es atraer flujos de inversión que originalmente estuvieron en la China, a nuestra región, sino también ofrecer aquí confiabilidad y la posibilidad de obtener suministros a nivel regional. A mí me lo decía un empresario guatemalteco, yo no voy a hacer ningún producto industrializado si tengo que traer un componente de la China, porque ya no se puede. Pero no lo puedo comprar en Centroamérica, no lo puedo comprar en Colombia, tengo que comprarlo hasta la Argentina y entonces ya no me sale el negocio. Entonces tenemos que vernos como región para explotar nuestras complementariedades. Y ahí sí creo que qué bien que Estados Unidos nos ofrezca estas oportunidades, qué bueno que Europa esté interesado, pero realmente deberíamos buscar nosotros mecanismos para acoplarnos más que competir. Ahora, con eso termino. Yo no dejo este reto únicamente en manos del sector público, porque ya sabemos a dónde ha llegado. Creo que el reto principal está en términos de los sectores privados y sus asociaciones gremiales de entenderse que no son, si bien son competidores, si se unen de manera regional y sueñan y hacen prospectiva de la región, viendo la potencialidad de la integración, pudiéramos lograr algo. No dejar esto en manos de políticos, no dejar esto en manos de funcionarios públicos, sino como sector privado organizado, reconocer que si nosotros somos incapaces de soñar nuestro territorio, va a ser imposible resolver y aprovechar las oportunidades que tenemos. Con esto termino. Un empresario guatemalteco hoy le decía esto y me dice, Hugo, pero me estás pidiendo que soñemos a 20 años Centroamérica cuando yo lo que sueño es cómo resolver mi problema mañana. Pero esa es la realidad, pero si no miramos hacia dónde vamos a futuro desde la parte, voy a utilizar no gubernamental para poner a la sociedad civil, creo que no podemos seguir esperando únicamente de los sistemas políticos y del sector público para que resuelvan problemas que en esencia al final está en nuestras manos como organizaciones de la sociedad civil, también poner una parte importante. Muchas gracias. Bueno, creo que el reto en sí está en comprender justamente desde América Latina la situación del sistema internacional, tanto formal como informal. Me gustó mucho lo que nos comentó en sí el diputado Link sobre que esta desestructuración justamente en ciertas cuestiones políticas, económicas, democráticas, permite que se estén reescribiendo estos pactos. Y creo que América Latina tiene que comprender bien la forma en que se están reescribiendo estos pactos a nivel global y cómo nosotros queremos hacer frente a este tema. A su vez, también hay que comprender que estas economías informales están permeando justamente inclusive estas redes comerciales. Entonces, me parece que el reto está en entender y generar un cambio epistemológico en cómo nosotros nos queremos insertar al sistema internacional. Concuerdo en sí lo que nos dice Hugo. A veces los mecanismos de integración basados netamente en la cuestión estatal, empiezan a fallar porque seguimos pensando en esta idea de competencia entre nosotros, cuando el sistema global está empezando a entrar en una etapa de un mercado común a partir de las redes globales de producción o las redes de adición de valor. Y creo que ese cambio epistemológico es fundamental para que nosotros podamos combatir justamente estos nuevos tratados que se están tratando de reescribir desde una desconfiguración del sistema internacional tradicional y a su vez hacer frente a estos crímenes transnacionales. Sí, pásale, Marielo.
necesita mantener el poder. Muchas gracias por No el te lo quito. entendimiento, Betina. Entre mujeres sabemos de qué hablamos. Betina. Sí, a ver, dos temas cortos. Tú hablabas del crimen organizado que llegaba de México a Brasil. La verdad que llega hasta Chile. No sé si Argentina está con el mismo problema, pero está ahí creciendo. Crimen organizado al alero de grupos supuestamente indígenas, etcétera. Entonces, hay un tema y yo creo que hay un desafío importante en la región de cómo en ese aspecto logramos trabajar en conjunto, porque sabemos que el crimen organizado, donde parte en un sector, llega al resto del continente o llega al resto del mundo. Y ahí quizás hoy día cada uno está trabajando en forma más desintegrada. Obviamente acá hay un rol del Estado para eso, pero también hay un rol de la sociedad civil de cómo nos activamos precisamente para movilizar nuestras organizaciones, nuestros organismos para que hagan frente a esto. En Chile a lo menos se habla de bandas que están llegando de México, de Colombia, bueno, para qué decir de Venezuela, que hay también conexiones ahí, financiamiento de ciertos sectores, supuestamente, pero yo creo que ahí hay un desafío como región importante porque cada uno por sí solo no lo va a solucionar. Y es un tema que está instalándose cada vez más. Quizá, no sé, quizás de México están más acostumbrados, lamentablemente, pero para uno que está entrando en este circuito de crimen organizado internacional, la verdad es que es muy preocupante. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el gran desafío también a mediano y largo plazo es una frase cliché, quizás que se repite poco, pero yo siento que se le toma poco el peso de que efectivamente en la región entendamos y que nuestros países entiendan que la mejor política social es el empleo. Yo siento que a veces no tenemos la fuerza para hablar directamente en esos términos. Entonces hablamos de la política social para apoyar al vulnerable, para acoger, para entender al más desafortunado. Pero yo creo que acá hay que salir más agresivamente y volver a situar nuestros ideales como eje desde lo social. Porque al final del día nos siguen viendo en muchas partes del mundo como ustedes que defienden la libertad porque vienen de la élite y lo que vienen a hacer es proteger intereses. Y no hemos logrado transmitir, yo creo que es un desafío que nuestros ideales, nuestras ideas, lo que precisamente buscan es ayudar al que tiene menos. Yo no estoy en esto para que el producto de mi país crezca 1 o 2 puntos más. Eso a mí es un resultado, pero no es lo que me motiva. A mí lo que me motiva es igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a buena educación, terminar con la pobreza en el país, mejorar la calidad de vida, eso es lo que me mueve. Y yo siento que nosotros como corriente ideológica en la región hemos fracasado en que nos vean como efectivamente preocupados de la agenda social. Y mientras no nos vean preocupados de la agenda social, les va a dar lo mismo cuán buenas sean las ideas que nosotros podamos presentarles. De nuevo está el tema de la empatía, etcétera. No me quiero alargar, pero yo creo que ahí hay un foco importante que yo veo transversalmente, en el cual hay mucho espacio por mejorar. Gracias, Betina. Pedro. Bueno, el tema del crimen yo creo que es transversal. No solo viendo el crimen organizado como un fenómeno externo al poder, sino que es parte del poder. Es decir, cada vez forma parte más de la manera de ejercer el poder en América Latina. Y ahí, sin duda, hay un desafío que tiene que ser abordado regionalmente y no voy a ahondar allí. Pero además creo que hay un siguiente desafío, que quizás es mucho más complejo, que es el de asumir la democracia liberal como un consenso en la región. Es decir, como un modelo de consenso en la región en torno a qué aceptar y qué no aceptar, en torno a qué sistema de valores nos permite darnos formas entre actores estatales y no estatales para frenar el avance de las amenazas diversas que enfrenta, por supuesto, esa propia democracia liberal. Yo creo que allí, es decir, si sabemos que están surgiendo regímenes de corte autoritario, al margen de su ubicación ideológica, el punto es que hay que fortalecer el consenso en torno a la democracia liberal. Y yo creo que ese es un debate que está pendiente. Y obviamente la sociedad civil hace mucho sobre eso, pero hace falta fundamentalmente un componente de voluntad política y de, digamos, de visión de Estado, si se quiere, o de estadista, de liderazgo en esa dirección que apunte a eso, ¿no? Yo creo que ahí está pendiente ese consenso en torno a la democracia liberal, que además, aunque se le pone un adjetivo, lo hablábamos ayer, se le pone un adjetivo a la democracia, al final es la democracia en la que nosotros creemos. Y por eso creo que es tan importante que al menos allí haya un consenso como punto de partida. Y creo que ni siquiera eso hemos podido lograr como región. Gracias, Pedro. Marilena.
endosso tudo aqui, é difícil até complementar, mas eu acho que tem um ponto que é exatamente esse, tirar essa ideia de que o Estado é a solução de tudo, né? É a solução e não o problema. A gente está vendo a situação agora na Venezuela e o que está acontecendo no Chile, e é exatamente isso, é uma retórica do Estado como solução. E isso realmente, eu acho que é o nosso principal problema. E a lógica liberal, que é exatamente o oposto disso, como fazer com que isso tenha apelo, como fazer com que isso seja atrativo, como mostrar que é assim que as pessoas saem da pobreza, é exatamente isso. O Chile foi um caso incrível de sucesso. Como que a gente conseguiu que eles invertessem e mostrassem que foi um fracasso? E aqui no Brasil a gente escuta isso. E o sucesso é Venezuela. Quantos aqui? A gente escuta isso no dia a dia. É uma inversão. Como é que a gente não consegue mostrar isso, né? Dá uma sensação de impotência você não conseguir falar essa língua. Então, eu acho que a gente tem um desafio grande, talvez o maior de todos, que é esse da comunicação. É a gente entender, talvez a gente entenda aqui exatamente qual é a dor, mas a gente não está conseguindo comunicar. A gente precisa descobrir essa maneira. Isso foi um dos motivos, né, quando eu acabei assumindo esse desafio do milênio. E o maior desafio ali era exatamente esse: a gente não pode perder a batalha da comunicação. Então, eu acho que essa é a batalha mais importante de todas. E também fico muito feliz desse evento aqui, de termos mais aliados nessa batalha. Eu acho que a gente tem que se unir em relação a isso. Gracias. Terminamos entonces contigo, Alejandro. Sí, yo quiero centrarme en lo que veo como una oportunidad, siendo un reto muy grande, pero es parecida a la noción. La perspectiva regional tiene muchas similitudes y también mucha varianza. Pero al final del día, la solución, en cualquiera de los casos, tiene que pasar por la posibilidad sistemática de contar con liderazgos en lo público, en lo privado, en lo social, que impulsen una agenda de transformación que le dé la vuelta a estos retos, sea el que sea. Yo pienso que son 3 características fundamentales las que debieran de tener estos nuevos liderazgos, y de eso hablamos un poco ayer en el coloquio, pero quiero reproducir el argumento aquí brevemente. Primero, tienen que tener precisamente una sed, una hambre, una urgencia por resolver los retos sociales y económicos y políticos que se viven en la región. Tiene que haber ese apetito para perseguir a la mayor velocidad posible, de manera colaborativa, retos colectivos, no solamente los individuales, los de mi industria, los de mi sector, los de mi país, los de mi región, sino retos colectivos compartidos de una forma colaborativa, y no pensar que solamente se trata de cambiar este impuesto, de poner o quitar este arancel, de quitar o mover a tal gobernadora. No, se trata de una transformación del entorno a partir de una noción más allá de los recursos con los que se cuenta. Y muchos de los problemas, decía Bettina, por supuesto el empleo. Bueno, en las circunstancias actuales de competitividad y de productividad que tenemos, el margen en el que vamos a lograr una transformación en el crecimiento del empleo va a ser muy reducido. ¿Qué necesitamos? Repensar pedazos importantes de nuestro modelo económico, de regulación o desregulación, de liberalización o de integración. Hay que repensar. Se necesita el capital humano sistemático para hacerlo, porque no es tarea ni siquiera de un grupo tan destacado como el que tenemos el día de hoy aquí, sino sistemáticamente de generaciones de capital humano pensando con gran urgencia. Primer punto. Segundo punto, tenemos que reconocer que estamos viviendo una transformación tecnológica exponencial profunda. Ya lo sabemos en muchos ámbitos, no solo en telecomunicaciones, incluso en nuestras capacidades de cómputo, en materia energética, en un montón de áreas que está transformando, incluso empezando por los mercados laborales y muchos otros ámbitos. La pregunta es, ¿de verdad nos podemos dar el lujo de contar con liderazgos que no se asuman como conductores de ese cambio tecnológico para la transformación de lo social y de lo público? No podemos pensar así. No podemos ser sometidos a simple y sencillamente ver
¿Cómo es que este cambio tecnológico que se está generando en Cambridge, en Nueva York, en Silicon Valley o en China, vamos nosotros a volvernos a integrar? No, no es posible eso. Tenemos que asumir un papel protagónico y solo lo vamos a hacer, una vez más, a través de la formación de capital humano, que pues sí, tienes toda la razón, Hugo, no es tarea de un año o dos, es una tarea de mediano plazo, pero yo creo que todavía estamos a tiempo, porque muchos de estos cambios apenas están empezando a generar sus efectos más trascendentes en nuestras economías. Estos son liderazgos bilingües, liderazgos que dominen su sustancia, la materia económica, la materia política, la materia médica, epidemiológica, la que ustedes gusten, pero también la ciencia computacional. Porque es precisamente a partir del dominio de la tecnología que va a haber una posibilidad de tener cambios más allá de los recursos existentes. Ahí es donde hay una oportunidad real. Y el tercero, que posiblemente me parece el más importante, es que estos liderazgos, mejor preparados que nunca, con esa lógica de emprendimiento público, que es la transformación más allá de lo existente, urgentemente necesitan mucha humildad, porque los dilemas de comunicación, de la defensa del modelo, de el contrarrestar la narrativa de los populismos, pasan por reconocer que el populismo se nutre del elitismo de las élites. El elitismo es decir, esta sensación de que quien no tiene preparación, quien no tiene ingreso, quien no tiene cierta formación, está menos preparada o preparado para elegir y decidir su destino y tiene menos derecho a participar en la decisión de lo público. El elitismo que tiene la forma de la xenofobia, de la homofobia, de la transfobia, del racismo, de la aporofobia, que es el odio o el miedo a los pobres, el elitismo que nos hace muchas veces negar que todas y todos vivimos y hemos sido criados y educados en un entorno excluyente y que unos principios genuinamente liberales, creo, pasan por reconocer que tenemos que hacer cambios en la forma de interpretar las relaciones entre las personas en las sociedades contemporáneas y lamentablemente el caso mexicano es un muy buen ejemplo de eso. Generaciones tecnocráticas sumamente preparadas, exitosas, eficaces, construimos una democracia donde no la había, donde se daba la dictadura perfecta, hoy todavía esa democracia es resiliente y resistente, construimos un tratado de libre comercio sumamente exitoso, fuimos capaces de renegociarlo, transformamos nuestras instituciones, unas reformas importantes en materias de derechos humanos, en materia migratoria, en materia educativa, en materia de telecomunicaciones, energía, educación, etcétera, 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 y estamos viviendo un fracaso de política pública y un reto democrático enorme. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que le hace perfecto sentido a un porcentaje importante de la población que dice no importa que toda la política pública sea mala, prefiero esa política pública mala que otra vez un régimen basado en la corrupción, en la exclusión y en el elitismo, que de fondo es la razón por la que el régimen mexicano hoy todavía tiene aprobación. Entonces yo sí creo que pues nos queda mucha tarea en esos tres entornos, pero también una gran oportunidad. Muchísimas gracias a todos y pasamos al segmento de las preguntas. Habíamos decidido dar 5 espacios. Tengo aquí al caballero que había levantado la mano. Segunda pregunta, la señora. Tercera, Agustín. Tendríamos espacio para 2 más. De momento, esas son las que tenemos. Entonces, por favor. Bueno, si te presentas, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, soy Fabio Osterman. Participé de muchos eventos de Real en el pasado. Hoy soy diputado estadual acá en Río Grande do Sul por el Partido Nuevo, entonces un gusto rever amigos acá y conocer a nuevos. Un hecho que fue muy hablado en el panel fue la cuestión del Estado de Derecho y del crimen organizado, pero sentí falta de una mención a una de las principales raíces de esta cuestión que tiene un impacto muy grande en nuestra región como en ninguna otra, que es la guerra a las drogas. Entonces, me gustaría saber la visión de ustedes y en especial, claro, de nuestro representante de México sobre el estatus actual del tema en sus países y, bueno, qué se podría hacer en términos de acción tanto cultural en el campo de las ideas
pero también el campo político, porque un lado no consigue avanzar sin la participación del otro. Para mí que fui alguien que participó por cerca de 10 años en think tanks y todo eso, y hoy estoy en la política, me parece muy claro que esta relación es intrínseca y absolutamente necesaria. Entonces, muchas gracias y, claro, que puedan responder los que se sienten confortables. Si les parece, vamos a escuchar las 3 preguntas y luego pasamos al panel. La compañera. Bom, muito mais do que... meu nome é Annelise Padilha, eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, embora inoperante por razões óbvias, que todos sabem, mas também tenho uma empresa privada que trabalha com projetos em toda a América Central e Caribe. Muito mais que uma pergunta, é uma manifestação daquilo que eu tenho de experiência do meu trabalho. Nós somos o que há de melhor em toda a América, no meu entendimento, é o capital humano. Não existe nenhum continente que tenha povos tão criativos, tão flexíveis, tão preparados às intempéries de todas as maneiras de sociedade, como a questão da droga que está invadindo. Então, no meu entendimento, a gente tem que partir para uma mudança pela educação. Não há outro caminho. E não se deve colocar essa responsabilidade da educação na mão do Estado. É a sociedade civil, a indústria, o comércio que tem que se unir, como está sendo feito aqui em Porto Alegre agora, para melhorar a educação e descolar a questão da ideologia da base do ensino. As crianças têm que ter o sentimento da ética e da moral desde o do ensino mais fundamental. Só assim nós vamos conseguir fazer mudança e fazer daquilo que o amigo da Guatemala diz, fazer do nosso continente uma unidade, uma região próspera e que vai defender os seus interesses. Para mim, toda a questão está na educação. Nós temos que investir na educação. Desta maneira se combate as facilidades do tráfico de drogas, do crime organizado, mudando o pensamento e a capacidade de discernimento das pessoas. Muito obrigada. Muchas gracias. Agustín. Gracias. Bueno, mi pregunta en realidad era la misma que la de Fabio. Yo quería preguntar sobre el tema de la guerra a las drogas. Una vez estuve con un senador americano que nosotros estábamos explicando todos los problemas que teníamos. Y yo veía que el hombre se sonreía. Y cada uno que hablaba de nosotros le mostraba el drama que tenemos y el tipo se sonreía. Y entonces cuando me tocó a mí hablar, le digo, ¿y de qué se sonríe? Y me dijo, bueno, es que ustedes no han visto mi tarjeta. Yo soy senador por Illinois. Entonces, claro, me dice, toda mi infancia transcurrió en la época de Al Capone, ¿no? Al Capone. Y él decía, y allí el crimen organizado dominaba todo. Dominaba la policía, dominaba el Congreso, dominaba a los políticos, es decir, dominaba toda la situación. Y ellos lograron salir de esa situación. Muy simple, eliminaron la ley seca. Y hay 6 premios Nobel de Economía que proponen la legalización de las drogas y sugieren que esa medida de overnight eliminaría el crimen organizado. ¿Qué opinan? Excelente, yo creo que ahora sí, los compañeros, pasamos la palabra. Si quieres empiezo yo y así. Empieza México. Tenemos 2 temas, ¿verdad? Crimen organizado, drogas y educación. Entonces, con respuestas lo más concretas posibles para que no usemos del público el tiempo. Por favor, Alejandro. Yo justo estaba hablando con Jordi de eso antes de empezar, sobre la legalización de las drogas. Para mayor contexto, yo fui secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad del gobierno del presidente Calderón y estuve involucrado durante 4 de los 6 años del sexenio en temas de seguridad, incluyendo director de la Agencia de Inteligencia del Estado Mexicano y secretario de Gobernación. Pudiendo estar de acuerdo que para que la legalización funcione se tiene que hacer la legalización en el mercado de referencia, porque estamos hablando de commodities.
y los mercados de referencia para las drogas son Europa y Estados Unidos. Si la legalización no se hace en estos mercados de referencia, las ganancias extraordinarias se van a seguir dando allá. De nada sirve que legalicemos nosotros en nuestros países desde el punto de vista de las ganancias extraordinarias para los organismos delincuenciales en nuestro territorio, y más probablemente lo que vamos a hacer es exacerbar las ganancias que se van a llevar dentro de nuestro territorio, en particular para México, por la cercanía, y es ahí donde se haría explícitamente la línea de conflicto y no tiene ningún sentido generar ese resultado. Uno, desde esa perspectiva. Dos, hay sistemáticamente mayorías en opinión pública en contra de la legalización de las drogas una tras otra. En marihuana ha ido cambiando de manera sistemática, pero conforme se van enfrentando nuevos dilemas de nuevas legalizaciones eventuales de drogas, cada vez se hace más difícil. ¿Por qué? Porque la primera opinión que tiene la población al respecto no es la del riesgo de la delincuencia organizada, sino sobre todo el impacto en salud pública extraordinario que existe en distintos entornos. Y lo mismo pasa hoy en Estados Unidos, no respecto de marihuana, donde prácticamente está legalizada y sigue habiendo una mayoría a favor de la legalización, pero si preguntas de cosas como los opioides o como fentanilo, etcétera, hay mayorías importantes en contra de la legalización. Creo que siendo un debate interesante, muy valioso, muy importante, que se tiene que seguir dando, no debemos de perder demasiado tiempo en reconocer que eso, en un horizonte temporal de los próximos 20 o 30 años, es poco probable que ocurra de una manera generalizada, y por lo tanto sí tenemos que hacer toda la tarea de fortalecimiento de nuestras instituciones, de prevención, de salud pública, de fortalecimiento del aparato institucional, de los jueces, las policías, los juzgados, los centros de rehabilitación, etcétera, que al final del día son los que sufren más desde esta perspectiva de la incidencia de los mercados de las drogas. Y también, desde luego, el financiamiento de la política, que creo que ahí es el otro gancho a través del que entran. Y sí quiero decirlo con toda franqueza, nuestro dicho, supongo que es parecido en muchos países de la región, es que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar, y creo que ese es algo relevante para todo Centroamérica, para todo Sudamérica, y pues ya lo vivimos en muchos de los países de la región también. Muchas gracias. ¿Quién gusta continuar? Tenemos dos temas, ¿verdad? Drogas y educación. Entonces, Marilena y después Hugo. Sobre... bueno, o en esa dirección. Vou falar sobre educação. Dentre os outros temas, eu acho que eu não vou poder adicionar muita coisa. Em relação à educação, não posso concordar mais. Eu acho que a gente tem um problema grave, essa guerra da comunicação, né, que a gente falou antes, começa ali, e ela começa de fato na escola. O que a gente pode fazer para mudar isso? Eu vejo o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente precisa quebrar alguns tabus, né? E o que tem acontecido no mundo e tem me dado alguma esperança. Eu acho que a Europa tem alguns casos também muito interessantes em relação a isso. Eu acho que poderia também trazer aqui para o Brasil. É a gente pensar em outra coisa que não essa escola estatal, né? Obrigatória. Hoje no Brasil é uma tristeza, mas o CEP determina a escola em que aquele estudante vai estudar. Ele não tem outra escolha, não sei como é que são nesses outros países, mas aqui é assim. E se os pais não estiverem contentes, se aquela criança não estiver aprendendo, se ela estiver sofrendo bullying, se alguma coisa estiver acontecendo, eles não têm nada o que fazer, né? Você não pode votar com seus pés, né? Que eu acho que é aquela... Nós que prezamos da liberdade, acho que é o principal valor que a gente deve defender. Então, eu vejo que outras parcerias público-privadas, vouchers, charter school, homeschooling, qualquer outra maneira que não seja o Estado provendo daquela maneira burocrática, né, da mesma igual de 1800. Eu fico pensando, aqui no Brasil, a gente precisa de lei das licitações para comprar giz, para comprar quadro negro. É um negócio que não faz nenhum sentido. É muito engessado, gente. O gestor é a carreira em que você tem maior igualdade salarial, né? Você tem um absenteísmo absurdo, né, de professores nas salas de aula. Então, você não tem nenhum instrumento para conseguir, de fato, pensar nenhuma métrica de avaliação dos alunos que esteja linkada com a verba que é destinada, né? Então, eu acho que a gente realmente isso faria muita diferença. Eu vejo com muito bons olhos a gente trabalhar mais exatamente para ter mais dessas parcerias. Eu acho que isso ia ajudar muito. E ter competição.
Ah, não é óbvio que vai ser melhor. Tá, mas dá o direito ao pai de escolher, né? O CEP não pode ser, de fato, onde a pessoa mora, determinar aquilo e não ter outra escolha. Acho que é isso. Sí, bueno, sobre el tema de las drogas, la verdad es que es un temazo, además, un país como Venezuela, que se ha convertido en el epicentro de la convergencia de, exactamente, un narcoestado, ¿no? Y yo estoy seguro que un golpe de esa magnitud sería letal para buena parte de esa dinámica. Ahora, creo que ese es un debate que la mayoría de la clase política no está dispuesta a dar hoy todavía en Venezuela, porque probablemente no lo ven como algo prioritario. Es decir, tienes una dinámica humana de supervivencia que pareciera que no es un tema prioritario. Y eso creo que es parte también de los planteamientos audaces que tocará hacer en función de cómo combatir el crimen organizado, ¿no? Y yo creo que eso está muy pendiente. Y sobre el tema educativo, hay un fenómeno interesante que está ocurriendo en Venezuela y que es consecuencia precisamente de la ausencia del Estado, lo cual es una oportunidad para un proceso de reforma o de reconstrucción liberal en el país. Como consecuencia de la situación que atraviesa Venezuela, el Estado obviamente se ha hecho cada vez menos presente porque, bueno, está en sus cosas de lo que tiene que hacer, control social por otra vía, pero ha abandonado obviamente su rol de adoctrinamiento en las escuelas, es decir, ha ido abandonando la infraestructura propia del Estado en ese sentido. Y lo que está ocurriendo, y sobre todo se exacerbó con la pandemia, es que las maestras dejaron de ir a las escuelas formales y están dando clases en sus casas. Entonces, sobre todo, esto se llama emprendimientos de bajo costo, emprendimientos educativos de bajo costo. Las maestras, que además han renunciado a la administración pública porque ganan $3 al mes, es decir, ganan nada, han renunciado al ministerio, pero con su licencia de maestras han instalado escuelas en las salas de sus casas. ¿Okay? Las familias de bajos recursos prefieren pagar entre $2 y $4 semanales por niño. Estas maestras normalmente tienen entre 10 y 15 niños en su sesión de clases, ganan mucho más que si trabajara en la escuela, y los niños solo van a la escuela a la hora de tener que registrar asistencia para tener el certificado, que es el que da el ministerio, que es el que avala, que bueno, estudiaron. Pero es un fenómeno interesante porque allí ya se está dando un fenómeno en el cual la gente está viendo soluciones al margen del Estado. Así como está ocurriendo con la dolarización, que puede ser una dolarización artificial, que puede ser una dolarización todavía muy incipiente, muy, digamos, sectorizada, la gente ya percibe en la dolarización una oportunidad. Y ahí va a ser mucho más fácil hacer reformas desde ese nivel. Lo mismo está pasando con el tema de la salud. Es decir, un médico prefiere atender a domicilio que ir al hospital, por lo que ganan en el hospital. Entonces, creo que allí se está dando un fenómeno interesante y es una oportunidad para plantear la educación desde una visión disruptiva, pero sobre todo con una visión de mercado. Y yo creo que ahí va a ser interesante por todo lo que puede desarrollar, ¿no? Obviamente siempre con el Estado garantizando quizás el acceso, pero no metiéndose a educar. Y yo creo que ahí tenemos el gran desafío y ahí puede ser una oportunidad para un país como Venezuela que está arrasado. Sí, respecto al tema de educación, claro, Chile también era como el líder de la educación particular, administración particular, financiamiento del Estado, vouchers, y todo eso hoy día está bajo ataque. Y yo creo que uno de los problemas, efectivamente hay una deuda pendiente y histórica respecto de mejorar la calidad de la educación en nuestro país, y cada vez que se han hecho reformas en el pasado, que se han hecho múltiples reformas, gastando cada vez más recursos, al final del día las reformas no hablaban de lo que pasaba dentro de la sala de clases, con un gremio de profesores muy capturado por izquierda. En Chile, a diferencia de Argentina, que conversábamos otro día con los argentinos, en Chile todos los sindicatos, las asociaciones de funcionarios públicos, etcétera, están muy ideologizados hacia el Partido Comunista. Entonces hay una carga ideológica ahí importante, y sin duda en educación las reformas que uno tiene que hacer en pos de mejorar la calidad, que implica una real evaluación docente, mayor inamovilidad, o sea, una mayor movilidad de los profesores, también los mal evaluados, etcétera. Toda esa reforma no se podía avanzar precisamente por la captura de los gremios y por la falta de voluntad política, coraje político de poder avanzar ese tipo de reforma. Entonces, yo creo que uno de los problemas, uno de los elementos que ayudó a construir la situación en la cual nos encontramos en Chile es precisamente por este estancamiento de la educación, que la gente sentía que a través de la educación ya no era un pase a la movilidad social,
el tener un título universitario no implicaba automáticamente ser de clase media o media alta, sino es que más bien ahí yo siento que hubo una promesa y un estancamiento y una frustración que se tradujo después en un cuestionamiento a muchas áreas de nuestra sociedad. Y respecto a la droga, yo comparto 100% lo que planteabas tú en cuanto a, efectivamente, el trade-off. Los economistas nos gusta, bueno, si lo hacemos legal, caen las utilidades, hay menos inversión, hay menos gente dispuesta a morir por la causa, pero claro, el tema salud pública, yo por lo menos en lo personal, ahí quizás soy menos liberal, pero yo creo que sí es algo, sobre todo cuando hablamos de, una cosa es legalizar la marihuana, pero otra cosa ya es cuando hablamos de legalizar cocaína, heroína, y yo creo que acá es o un todo o un nada. El crimen organizado si legaliza la marihuana más u otros y no legaliza lo otro, se traslada a esa otra. Entonces yo creo que es un tema muy complejo, es un bonito debate, pero yo creo que efectivamente en los próximos 20, 30 años hay que ver cómo atacamos el crimen organizado. Y en Chile, una parte del crimen organizado o del terrorismo que tenemos tiene más bien causas indígenas y no causas de droga. Entonces, también son otros matices. Muchas gracias en sí por las preguntas. Y, a ver, quiero hacer referencia al tema de las drogas. Y los vengo estudiando justamente los últimos 6 años. Acabo de entregar justo mi tesis doctoral sobre cómo se juntan las economías formales e informales. Y en sí, el problema definitivamente no son las drogas. Cuando nosotros revisamos la literatura sobre legalización del tema de las drogas, se lo ve definitivamente desde una óptica extremadamente economicista, ¿correcto? Pero si nos damos cuenta, en América Latina el problema de las drogas surge justamente por la falta de Estado en una serie de espacios que generan en sí en el mercado de las drogas las oportunidades para que se adentren y después ya nos van permeando en las instituciones. En ese sentido, nuestro problema no son solamente el crimen transnacional y las mafias de carteles de drogas, sino tenemos otros grandísimos problemas, como por ejemplo la minería informal. Entonces podríamos decir, claro, la venta de metales, la venta de minerales y todas las cuestiones son legales. Entonces, ¿por qué tenemos todas estas grandes industrias de minería informal? Es justamente por esto, por esta falta de oportunidades, que un poco las fuimos conversando y todas las cuestiones. De hecho, me gustó muchísimo lo que dijiste, Bettina, la mejor política social tiene que ser el empleo, porque ese empleo es lo que de una u otra manera nos ayuda justamente a combatir estas cuestiones. Entonces, solo como una cuestión y una percepción para que se entienda en sí, más que las drogas, el tema de las economías informales. En Ecuador tenemos una zona, se llama Buenos Aires en sí. En esta zona tenemos una gran minera formal, una gran industria en sí, una minera australiana y una canadiense que conviven ahí en todas las cuestiones. Pero dentro de estas concesiones mineras tienes otros tipos también de economías informales, unas más organizadas y podríamos decirle más respetuosas con los derechos humanos y otras completamente criminales que no les importa nada. En este sentido, conviven todas estas situaciones por la falta de políticas y Estado en esta situación. Tenemos una industria que yo las llamo las minerías de hacienda, por ejemplo. Estas minerías de hacienda eran grandes haciendas ganaderas que por cuestiones de falta de competitividad y todas esas cuestiones encontraron que es mucho más rentable generar un conglomerado informal para generar toda industria minera ahí, la cual está cubierta y pantallada por el tema ganadero, pero atrás proveen en sí el tema de la minería. Y tenemos en otro sector un completo desastre. Tenemos un sistema en el que llegan mafias transnacionales y lo que hacen es comprar el oro en sí cada cierto tiempo. Y aquí esto se ha generado toda una comunidad informal, la cual prácticamente no hay Estado, no hay instituciones y estamos en completa precarización, en donde se encuentran grandes cantidades de cuerpos, en donde no hay identificaciones, en donde estamos justamente en un Estado sin Estado. Entonces, ahí voy al tema. La cuestión definitivamente no son las drogas y el debate no recaería en la legalización de las drogas, sino el sistema político, económico, informal en sí, ha permeado, se ha desarrollado y hasta inclusive en ciertas cuestiones que encontré en la investigación, se ha adaptado de mucha mejor forma a las tecnologías y al comercio, a estas cadenas de valor
a nivel global que justamente los estados, que a veces por extremas burocracias no nos permiten justamente tener este cambio epistemológico de entender el sistema internacional económico. Entonces, con eso en sí me quedo. Gracias. Hugo, para terminar. Sí, las 3 preguntas están relacionadas, no tengo una respuesta. Les voy a dar mi testimonio personal. Presido un patronato de reforma del sistema penitenciario en Guatemala. Trabajamos de la mano con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Empezamos tratando de cambiar el modelo de gestión operativa de las penitenciarías con adultos hombres, pasamos a mujeres adultas y hoy estamos trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Qué me ha permitido este testimonio a mí aprender? Primero lo que dice Buscaglia, el profesor argentino que está en México, y es los activos de violencia que tiene el crimen organizado no los van a dejar ociosos por el hecho que nosotros declaremos que las drogas son legales. Esa capacidad de violencia organizada lo van a usar para otra cosa. En el Triángulo Norte y México los vivimos, ahora ellos están metidos en extorsión, secuestro, ustedes pónganle el nombre. Entonces hay que tener claro eso, que es una cuestión económica. Lo he visto operando y así es, o sea, dejan de hacer droga, pero se dedican luego a sicariato, cosas de esas. Lo otro es que no podemos ser ingenuos. Hay un principio de la física que dice que para vencer una fuerza en una dirección necesitamos otra en dirección contraria más fuerte. Entonces no estamos aquí con niños de primera comunión ni con angelitos. Estamos con unas bandas delincuenciales de muchísimo poder que si no tenemos nosotros algo equivalente, no los vamos a convencer simplemente tratando de educarlos o decirles lo malo que hacen. ¿A dónde voy con esto? Yo entiendo el principio liberal de permitimos que cada quien decida, free to choose, pero sí yo tengo una gran preocupación y se lo digo desde la perspectiva de los jóvenes. Cuando nosotros, en nuestros estados laicos, ¿sí?, en donde se forman las creencias de nuestros niños y de nuestros jóvenes, con los desastres de sistemas educativos que tenemos y la falta de cohesión social, muchas veces los únicos puntos que tienen nuestros jóvenes para formarse sus preferencias, las metapreferencias, decimos los economistas, es en la ley misma. Y voy a sonar socialmente conservador, pero muchas veces, si la ley no dice que es prohibido, la persona no tiene la inteligencia moral para entender que tampoco es algo bueno que deba hacer. Entonces, esa parte a mí me da muchísimo miedo. Entonces, liberalicemos la droga, por lo tanto es bueno, por lo tanto puedo tomarla como tomo soda, Coca-Cola, y ya vemos los problemas que tenemos en el mundo por obesidad, por consumo de calorías excesivas. Y con esto les digo todo. ¿En dónde terminé? Después de trabajar, seguimos trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal. Por mi cuenta, me fui a la escuela de mi comunidad a ayudar a los maestros a educar a los niños. Si no empezamos ahí, todo lo que hagamos de ahí en adelante no va a funcionar. Y ahí quizás la lección, y esta es mi gran conclusión y me sale el alma economista, hay un dicho mexicano que es fascinante, que lo hacen en relación a la corrupción, pero creo que se aplica. No les intentemos cambiar sus creencias, cambiémosles sus ingresos. Si nosotros tuviéramos y pudiéramos ofrecer mejores oportunidades, todo esto que estamos hablando, que es dificilísimo, sería más fácil porque creo que todavía tenemos una base conservadora, católica, religiosa, evangélica, donde mucha gente no quiere, tiene limitaciones morales para participar en esto, pero no encuentran otra forma de poder sobrevivir y poder tener una mejor expectativa. Entonces, al final, creo que volvemos a una cuestión eminentemente económica, pero suscribo todo lo que se ha dicho antes también. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este panel y les pido un caluroso aplauso para nuestros representantes latinoamericanos.